Mi nombre es Brianna Mercer y he soportado 32 años en una familia patriarcal. Hace 3 semanas, después de que mis padres fallecieron, mi hermano me echó de la casa. Me miró a los ojos y me dijo: «Papá decidió hace mucho tiempo que los hijos heredan todo, las hijas no reciben nada. Así ha sido siempre en esta familia y así seguirá siendo». Luego cambió las cerraduras de la casa donde crecí, la casa donde pasé 2 años cuidando a nuestra madre moribunda mientras él la visitaba 3 veces, la casa donde sostuve su mano durante la quimioterapia mientras él revisaba su Rolex y se quejaba del tráfico. Tiró mis pertenencias al césped y me dijo que yo no era más que una carga, porque a los ojos de mi padre, eso era todo lo que una hija podría ser. Pero esto es lo que mi hermano no sabía. Nuestra madre había pasado 8 años preparándose para este momento exacto. 8 años de reuniones secretas con abogados, 8 años construyendo algo que él no podría tocar. Antes de contarles qué pasó en la lectura del testamento, tómense un momento para dar like y suscribirse, pero solo si esta historia resuena con ustedes. ¿Desde dónde están viendo? Ahora dejen su ubicación y hora local en los comentarios. Ahora déjenme contarles cómo una hija inútil terminó con todo. Para entender lo que Marcus hizo, necesitan entender a la familia Mercer. Mi padre Robert Mercer construyó su vida alrededor de una creencia inquebrantable. Los hijos llevan a la familia adelante, las hijas se casan bien y desaparecen en el apellido de otra persona. No era cruel al respecto, no abiertamente, simplemente asignaba su atención en consecuencia. Era un contratista lo suficientemente exitoso como para comprarnos una casa colonial de 4 habitaciones en los suburbios de Connecticut. Buen vecindario, buenas escuelas, un taller en el garaje donde pasaba los fines de semana con Marcus enseñándole a construir cosas, mientras yo ayudaba a mamá en la cocina. Mi madre, Linda, era el centro tranquilo de nuestro hogar. Mantenía un jardín de lavanda en el patio trasero que cuidaba cada mañana. Tenía esta manera de suavizar los bordes más afilados de mi padre, de hacer que sus desaires se sintieran menos personales. Marcus, 6 años mayor que yo, absorbió la visión del mundo de papá como si fuera una escritura sagrada. Cuando se graduó, papá pagó su título de negocios en Yukon. Cuando Marcus quería entrar en bienes raíces, papá lo conectó con cada contratista y desarrollador que conocía. Cuando quise ir a la escuela de enfermería, papá dijo: «Las chicas no necesitan educaciones costosas, te casarás de todos modos». Conseguí becas, trabajé turnos dobles en un restaurante, pagué mi propio camino. Y recuerdo esto, fue hace 8 años, mi madre apartándome una noche después de otra cena donde papá elogió la primera gran venta de Marcus mientras apenas reconocía mi aceptación en el programa. «He cuidado de ti», susurró, apretando mi mano. «No lo entenderás ahora, pero lo he hecho». No sabía lo que quería decir, pensé que era solo algo que las madres dicen. No tenía idea de que había pasado esa tarde con una abogada llamada Evelyn Cole, firmando papeles que cambiarían todo. Hace 2 años, mamá fue diagnosticada con cáncer de mama en etapa 3. Todavía recuerdo la llamada. Estaba a mitad de un turno en Maplewood Senior Living, cuando mi teléfono vibró con el número de papá. Él nunca me llamaba al trabajo, apenas me llamaba. «Tu madre está enferma», dijo. «Necesitas venir a casa. No te necesitamos, solo necesitas venir a casa». Como si fuera mi trabajo, como si siempre hubiera sido mi trabajo. Me mudé de regreso en una semana. Solicité turnos nocturnos para poder estar con mamá durante el día. Citas de quimioterapia, sesiones de radiación, el lento deterioro que trae el cáncer. Mi cheque de pago cayó 20%, pero no me importaba. Esta era mi madre. Márquez visitó 3 veces en 2 años. 3. Cada visita duró menos de 1 hora. Entraba usando sus trajes Hugo Boss, besaba la frente de mamá, revisaba su Rolex y se iba. Victoria, su esposa, vino una vez y pasó todo el tiempo fotografiando la casa para recuerdos mientras apenas miraba a mamá. Papá nunca reconoció lo que estaba haciendo. En su mente, esto era simplemente lo que las hijas hacían, pero mamá lo sabía. Ella comenzó a reunirse con alguien una vez al mes, una abogada,
Decía para trámites de seguro. La llevaba a una oficina en Hartford, esperaba en el auto y la llevaba a casa. Ella siempre parecía más ligera después, como si hubiera dejado algo que había estado cargando demasiado tiempo. «Eres una buena chica», me dijo una noche cuando la estaba ayudando a acostarse. «Pase lo que pase, Brianna, recuerda que hiciste todo bien, te presentaste, eso importa más de lo que nadie sabe». Pensé que estaba hablando del cáncer, no lo estaba. Déjenme contarles sobre mi hermano y su esposa. Marcus y Victoria vivían en Greenwich, una casa de 5 habitaciones en un vecindario donde los buzones probablemente costaban más que mi auto. Victoria se llamaba a sí misma una socialité, lo que, hasta donde podía ver, significaba que asistía a inauguraciones de galerías y publicaba fotos de sus bolsos Chanel en Instagram. Me miraba como si fuera algo que necesitaba ser limpiado. En realidad no me miraba, como si no me viera en absoluto. Yo era personal. Brianna dijo en el Día de Acción de Gracias, hace 2 años, el último con mamá, lo suficientemente bien para cocinar. ¿Alguna vez has pensado en hacer algo con más movilidad ascendente? No puedes limpiar traseros de ancianos para siempre. La mano de mamá se apretó en su tenedor. «Soy una enfermera registrada», dije en voz baja. «Ayudo a personas». La risa de Victoria fue una cosa delicada y desdeñosa. Por supuesto que sí. Pero el momento que se quedó conmigo vino más tarde esa noche. Había ido a la cocina por agua y escuché a Marcus y Victoria en el pasillo. «No te preocupes por ella», dijo Marcus. «Papá ya me prometió todo. Lo ha hecho durante años. Ella no va a recibir nada. Solo está aquí para jugar a la enfermera hasta que mamá se vaya. Luego puede desaparecer de nuevo en la triste vida que tiene». «Bien», susurró Victoria. «Lo necesitamos. Marcus, realmente lo necesitamos». Me quedé congelada detrás de la puerta de la cocina, vaso de agua en mano. Algo estaba mal. No sabía qué, pero la desesperación en la voz de Victoria no coincidía con el estilo de vida de Greenwich, la ropa de diseñador, la superioridad casual. Volví a la cama y me dije que no importaba. No tenía idea de cuánto importaría. Hace 6 semanas mi madre fue declarada libre de cáncer. Recuerdo llorar en la oficina del oncólogo. 2 años de miedo de verla encogerse y palidecer y luchar. Y había ganado. Salimos a almorzar a su café favorito y ordenó una copa de champán por primera vez desde su diagnóstico. «Quiero visitar a mi madre», dijo refiriéndose a la abuela Eleanor que vivía en un centro de vida asistida en Connecticut. «Tu padre ha estado prometiendo llevarme durante meses». Hace 4 semanas finalmente fueron. Nunca regresaron. Un camionero se quedó dormido en la I-95. La policía dijo que fue instantáneo. Dijeron que no sufrieron. No sé si eso es cierto. No sé si alguien dice algo más. Estaba trabajando en el turno nocturno cuando recibí la llamada. Recuerdo caminar a la escalera porque no podía respirar en el pasillo y sentarme en los escalones fríos de concreto. Mi teléfono en el piso donde lo dejé caer. La Policía Estatal de Connecticut todavía en la línea preguntando si estaba allí. No recuerdo qué dije. No recuerdo conducir a casa. Recuerdo el olor del jardín de lavanda de mamá cuando finalmente llegué a la entrada a las 3 de la mañana, y recuerdo pensar que ella nunca lo cuidaría de nuevo. El funeral fue 4 días después. La iglesia episcopal de St. Andrews, la iglesia donde mis padres se casaron. Vinieron 80 personas. Marcus dio el elogio. Habló sobre papá durante 7 minutos. Mencionó el nombre de mamá 2 veces. Y antes de que terminara la recepción, mientras todavía estaba aceptando condolencias de personas que recordaban a mi madre mucho mejor de lo que mi hermano parecía recordarla, Marcus me apartó. «Necesitamos hablar», dijo, «sobre la casa». Las flores del funeral todavía estaban frescas cuando mi hermano me informó que ya no tenía un hogar. «Necesitas sacar tus cosas para el final de la semana», dijo Marcos, su voz lo suficientemente baja para que los otros dolientes no pudieran escuchar. Estábamos parados en el vestíbulo de la iglesia, el vitral proyectando sombras de colores sobre su rostro. «La casa es mía ahora, papá dejó eso claro hace años». Lo miré fijamente.
Mi vestido negro todavía tenía un pañuelo metido en la manga de llorar durante el servicio. Marcus, ni siquiera hemos leído el testamento todavía. El testamento es solo una formalidad. Se enderezó la corbata Hermes, noté distraídamente. Sabes cómo se sentía papá. Los hijos heredan, así ha sido siempre. Deberías estar agradecida de que te esté dando una semana. ¿Agradecida? La palabra salió estrangulada. Mira, suavizó su voz en algo que podría haber sonado razonable para cualquiera que no lo conociera. Entiendo que esto es difícil. Has estado viviendo allí, cuidando las cosas, pero esa fue tu elección. Podrías haber tenido una carrera real, una vida real en su lugar. Elegiste jugar a la enfermera. Eso no es mi culpa. Detrás de él, Victoria estaba revisando su teléfono, ya aburrida. Eso no es... Marcus, cuidé a mamá durante 2 años mientras tú... ¿Mientras yo qué? Sus ojos se endurecieron mientras yo construía algo, mientras yo hacía algo de mí mismo. No pretendas que limpiar cuñas es lo mismo que dirigir un negocio, Brianna. Ambos sabemos lo que eres. Retrocedió ajustándose los puños. 1 semana, dijo luego. Cambiaré las cerraduras. Lo vi caminar de regreso a Victoria. La vi inclinarse y sonreír. Los vi irse sin despedirse de nadie. Eso fue el lunes. Ni siquiera esperó 1 semana. El miércoles por la noche, 2 días después del funeral, llegué a casa del trabajo a las 7 de la tarde, exhausta de una manera que no tenía nada que ver con el turno. El dolor hace eso. Hace que todo se sienta como si te estuvieras moviendo a través del agua. Mi llave no funcionó. Lo intenté de nuevo, confundida, pensando que tal vez el frío había deformado algo, pero no, la cerradura había sido cambiada, el cerrojo también. Caminé alrededor del garaje, mis cosas, mi ropa, mis libros, la caja de recetas de mamá que me había dado, todo lo que poseía. Había sido arrojado en cajas de mudanza de cartón y apilado contra la pared. La lluvia de la tarde había empapado 2 de ellas. Mi diploma de escuela de enfermería estaba deformado y mojado. A través de la ventana pude ver a Victoria caminando por la sala de estar, una copa de vino en su mano, riendo de algo en su teléfono. Me vio mirando, sonrió, levantó su copa en un pequeño brindis y se alejó. Llamé a Marcus, respondió en el segundo timbre como si hubiera estado esperando. La casa es legalmente mía, dijo sin siquiera pretender disculparse. Hice que mi abogado lo verificara. Herencia de papá, casa de papá, decisión de papá. Tienes 24 horas para sacar tus cosas de la propiedad antes de que las haga remover. Marcus, crecí allí. Y ahora ya no vives allí. Así funciona la vida, Brianna. Tal vez si hubieras hecho algo de ti misma no estarías parada bajo la lluvia ahora mismo. Terminé la llamada porque no confiaba en mí misma para hablar. Me senté en el pasto mojado junto a las cajas de mis pertenencias arruinadas y sostuve la única cosa que no había sido dañada. El reloj Timex de mamá, guardado de manera segura en mi bolsillo desde que el hospital devolvió sus efectos personales. Fue entonces cuando encontré la carta. La carta estaba en una caja de cosas de mamá. Artículos que Marcus debió asumir que eran basura. Sus guantes de jardinería, algunas fotografías viejas y un sobre de color crema con mi nombre escrito con su letra. Para Brianna cuando llegue el momento. No la abría en ese césped. No pude. En su lugar, llamé a la única persona en la que podía pensar. Diane Foster, la enfermera jefe en Maplewood, que había sido algo así como una mentora para mí durante 3 años. Llegó en su Honda Odyssey en 30 minutos. «Sube», dijo, sin hacer preguntas. «Te quedas conmigo esta noche y mañana y el tiempo que necesites». Su apartamento era pequeño, 2 habitaciones en un complejo de Hartford que había visto mejores días, pero estaba cálido y seco, y cuando me entregó una taza de té y una manta, finalmente me permití llorar. Más tarde, cuando pude respirar de nuevo, abrí la carta de mamá. Su letra era temblorosa, debió haberla escrito durante la quimioterapia, cuando sus manos temblaban constantemente. «Mi querida Brianna, si estás leyendo esto, entonces lo que temía ha sucedido. Tu padre y tu hermano te han mostrado exactamente quiénes son. Quiero que sepas que lo vi, siempre lo vi, y no pude cambiar a tu padre. Dios sabe que lo intenté, pero pude protegerte.
Contacta a Evelyn Cole en Harrison y Cole en Hartford. Ella tiene todo lo que necesitas, todos los papeles, todos los arreglos, todo lo que no pude darte mientras estaba viva. No eres una carga, nunca lo fuiste. Eres lo mejor que hice. Te amo más que a la lavanda y al sol, y a cada cosa buena. Mamá. La leí 3 veces antes de que las palabras tuvieran sentido. Luego llamé al número que había escrito en la parte inferior. Harrison y Cole ocupaba una casa de piedra rojiza en el centro de Hartford, el tipo de edificio de dinero antiguo con placas de latón y pisos de madera que crujían con historia. Me sentí mal vestida con mis uniformes limpios, pero la asistente de Evelyn Cole solo sonrió y me llevó a una oficina de esquina llena de libros de derecho y suave luz de la tarde. Evelyn no era lo que esperaba. Finales de los 50, cabello plateado recogido en un elegante moño, usando un traje Armani color carbón. Pero sus ojos eran cálidos cuando me estrechó la mano. «Brianna», dijo, «he estado esperando tu llamada. Tu madre hablaba de ti constantemente». Eso casi me quebró allí mismo. Ella... tragué. Dejó una carta. Dije que tenías papeles. Evelyn señaló una silla. «Los tengo. Tu madre y yo trabajamos juntas durante 8 años. Brianna fue una de las personas más deliberadas que he representado». 8 años. Ese fue el mismo periodo de tiempo del que mamá había susurrado cuando fui aceptada en la escuela de enfermería. «Tu madre conocía las intenciones de tu padre», dijo Evelyn cuidadosamente. «Sabía que Marcus heredaría todo lo que Robert controlaba y no podía cambiarlo. No podía cambiarlo a él, pero podía planear alrededor de eso. ¿Qué significa? Significa que tu madre hizo arreglos que existen completamente fuera del patrimonio de tu padre, arreglos que Marcus no conoce, que tu padre no conocía. La habitación de repente se sintió más pequeña. ¿Qué tipo de arreglos? El tipo del que aprenderás en la lectura formal del testamento la próxima semana. Ambos testamentos de tus padres deben ser leídos juntos. Hizo una pausa. Pero quiero que confíes en mí. Hasta entonces. ¿Puedes hacer eso? Pase lo que pase, Marcus diga lo que amenace, no reacciones, no firmes nada, solo espera. ¿Por qué? Su sonrisa fue casi gentil. Porque tu madre está a punto de tener la última palabra. 3 días antes de la lectura del testamento, Marcus llamó. Eran las 10 de la noche. Estaba sentada en la cocina de Diane. Las luces ténues, tratando de leer un libro sin absorbir una sola palabra. Su nombre en la pantalla de mi teléfono hizo que mi estómago se apretara. «Brianna». Su voz era amigable, lo que de alguna manera era peor que hostil. «He estado pensando esta situación. Nosotros estando en desacuerdo no es bueno para nadie. Me echaste de mi hogar 2 días después del funeral de nuestros padres. Marcus». Lo sé. En realidad sonaba arrepentido. Podría haberlo manejado mejor. Por eso estoy llamando. Quiero arreglar esto. Espere. He redactado un acuerdo simple. Continuó. Firmas renunciando a cualquier reclamo para impugnar el patrimonio y a cambio te doy $10,000 en efectivo. Suficiente para que te establezcas en algún lugar agradable. $10,000 por una vida de que me dijeran que era menos, por 2 años de cuidar a nuestra madre mientras él la visitaba 3 veces, por cada desaire, cada desprecio, cada momento en que Marcus y mi padre me hicieron sentir como si estuviera ocupando un espacio que debería haber pertenecido a alguien más digno. No, Brianna, sé razonable. No vas a ganar nada en sucesiones. El testamento de papá es claro. Todo lo que harás es gastar dinero en abogados y arrastrar esto durante meses. Toma el dinero, comienza de nuevo. Dije, no, Marcus, deberé en la lectura del testamento. Su voz se endureció instantáneamente. Estás cometiendo un error. Sabes eso, ¿verdad? Vas a salir de esa habitación sin nada, menos que nada, y desearás haber aceptado esta oferta entonces. Esa es mi decisión, Marcus. Bien. Prácticamente escupió la palabra, pero recuerda, intenté ser generoso. Lo que suceda después es tu responsabilidad. La línea quedó en silencio.
Bajé el teléfono con manos temblorosas. Luego hice exactamente lo que Evelyn me dijo que hiciera. Esperé. Tengo que pausar aquí y preguntarles algo. ¿Alguna vez han sido presionados para firmar algo por la familia que les dijeron que no tienen derecho a pedir lo que es justo? Ese sentimiento, esa impotencia específica se queda con ustedes. Si esta historia les está llegando, dejen un comentario. Leo cada uno, lo prometo. Y si aún no se han suscrito, ahora podría ser el momento, porque lo que sucede a continuación en esa lectura del testamento lo cambió todo. La lectura del testamento estaba programada para las 2 de la tarde, un jueves, en Harrison y Cole. La sala de conferencias tenía una mesa de caoba, lo suficientemente larga para sentar a 12, aunque solo 6 de nosotros estábamos allí. Marcus, Victoria, yo, Evelyn Cole, su asistente que serviría como testigo, y para la sorpresa visible de Marcus, mi abuela Eleanor. La sonrisa de Marcus vaciló cuando la abuela entró. No sabía que venías. La abuela Eleanor Whitfield tenía 82 años y era más aguda que la mayoría de las personas de la mitad de su edad. Llevaba un vestido azul marino, su cabello plateado recogido hacia atrás y el anillo de zafiro que había usado desde que tengo memoria, brillaba en su dedo. Fui invitada a estar aquí, dijo simplemente, tomando el asiento junto a mí, por mi hija. Marcus y Victoria intercambiaron miradas. Bueno, dijo Marcus recuperando su confianza. Cuanto más mejor, supongo. Aunque no veo por qué necesitamos complicar esto, los deseos de papá fueron claros. Evelyn tomó su lugar en la cabecera de la mesa, carpetas organizadas precisamente frente a ella. Antes de comenzar, debo señalar que leeremos 2 testamentos hoy, el testamento de Robert Mercer y el testamento de Linda Mercer. Son documentos separados con disposiciones separadas. ¿2 testamentos? Victoria frunció el ceño. ¿Por qué importaría eso? Todo era de propiedad conjunta. La expresión de Evelyn permaneció neutral. No todo. Resulta que Marcus enderezó su Rolex con un gesto practicado. Bien, terminemos con esto. Lee primero el testamento de papá. Evelyn abrió la primera carpeta. Muy bien. Última voluntad y testamento de Robert Alan Mercer, fechado hace 14 meses, atestiguado y notarizado en el condado de Hartford. La habitación quedó en silencio. Esto era todo. El testamento de papá fue exactamente lo que Marcus esperaba. Evelyn leyó las disposiciones estándar, nombramientos ejecutivos, pagos de deudas, instrucciones funerarias antes de llegar a la distribución de activos. A mi hijo Marcus Robert Mercer dejo el 70% de mis activos personales, incluyendo mi vehículo, mis herramientas y equipo de taller, y mi parte de todas las cuentas financieras mantenidas conjuntamente con mi esposa. Marcus asintió lentamente, la satisfacción extendiéndose por sus rasgos. A mi hija Brianna Lynn Mercer dejo el 30% de mis activos personales restantes. ¿30% de activos restantes?, murmuró Victoria, haciendo los cálculos después de deudas y gastos. Así que básicamente nada. Eso no es, comencé. Está bien, Marcus, interrumpió magnánimo. Ahora las cuentas de papá totalizaban unos $80,000. Recibirás algo, Brianna, tal vez $24,000, después de que todo se liquide. Me sonrió como si me estuviera haciendo un favor. Eso es más de lo que esperaba que papá te dejara, honestamente. Marcus, dijo la abuela en voz baja, ¿tal vez podrías dejar que la abogada termine? ¿Qué queda por terminar? Se recostó en su silla, un brazo sobre el respaldo. La casa era de papá, el dinero era de papá, soy el heredero principal. Brianna recibe un premio de consolación, que es generoso dadas las circunstancias. Victoria sacó su teléfono, probablemente ya componiendo una publicación sobre su herencia. En realidad, dijo Evelyn, su voz cortando a través de la satisfacción de Marcus, queda bastante por discutir. El testamento de Robert representa solo una porción del patrimonio combinado de sus padres. ¿Combinado? La confianza de Marcus vaciló. ¿Qué quieres decir con combinado? Evelyn cerró la primera carpeta y abrió la segunda. El patrimonio de tu madre es separado y significativamente más grande que el de tu padre. La habitación quedó muy quieta.
Marcus dejó de sonreír. Espera, Marcus. Levantó una mano. Mamá no tenía su propio patrimonio. Era ama de casa. Todo lo que tenía venía de papá. Eso no es exacto, dijo Evelyn con calma. Es exacto. Conozco a mi propia familia. Marcus se puso de pie, como si la altura le diera autoridad. Lo que sea que estés a punto de leer, cualquier pequeña cuenta de ahorros que mamá pudiera haber tenido no cambia nada. Papá dejó claros sus deseos durante décadas. El hijo hereda, la hija toma lo que se le da y está agradecida por ello. Se volvió hacia mí y el veneno estaba de vuelta. Esto es de lo que estaba tratando de salvarte, Brianna. Esta vergüenza. Estás sentada aquí esperando que mamá te haya dejado algo. ¿Qué? ¿Sus joyas? ¿Sus tarjetas de recetas? No importa. La casa sigue siendo de papá. El dinero real sigue siendo de papá. Y tú sigues siendo la misma persona que siempre has sido. Marcus, dijo la abuela, su voz baja con advertencia. La ignoró. Espero que disfrutes ser indigente, Brianna, porque me aseguré de que no tengas nada en qué apoyarte, ningún hogar, ningún apoyo familiar, nada. Tal vez la próxima vez pienses 2 veces antes de... Señor Mercer, la voz de Evelyn todavía... Siéntese. El comando fue tan inesperado que Marcus realmente obedeció, cayendo de nuevo en su silla. Entiendo que tiene opiniones sobre cómo deberían distribuirse los activos de sus padres, continuó Evelyn, pero este es un procedimiento legal, no una discusión familiar. El testamento de su madre contiene disposiciones específicas que reemplazan sus suposiciones. Si interrumpe nuevamente, le pediré que se retire y reciba la información por escrito. Victoria agarró el brazo de Marcus, susurrándole algo urgente. Se recostó, la mandíbula apretada. Evelyn recogió la segunda carpeta. Y ahora, dijo, abordamos el asunto del patrimonio de Linda Mercer, incluyendo la sección final que su madre me pidió específicamente que leyera en voz alta. Por un momento terrible, lo dudé todo. Las palabras de Marcus resonaban en mi cabeza. Mamá era ama de casa. Todo lo que tenía venía de papá. ¿Qué pasaba si tenía razón? ¿Qué pasaba si la carta, la abogada, las promesas? ¿Qué pasaba si todo era solo una madre tratando de consolar a una hija que sabía que sería dejada atrás? Miré hacia abajo al reloj Timex en mi muñeca, el reloj de mamá. El cuero estaba agrietado, la esfera rayada de años de uso. Podría haberse permitido algo más bonito. Lo sabía ahora, pero usó todos los días hasta el día en que murió. ¿Qué me dejó realmente? Victoria estaba susurrándole a Marcus, sus uñas manicuradas golpeando contra la mesa probablemente solo tenga algún seguro de vida o algo así. Unos pocos miles, nada que cambie nuestra situación. ¿Nuestra situación? La frase captó mi atención. ¿Qué situación? La mano de la abuela todavía estaba en la mía, debajo de la mesa. La sentí apretar de nuevo, más firme esta vez, como si pudiera sentir mi vacilación. Brianna murmuró tan bajo que solo yo podía escuchar. Tu madre fue la mujer más inteligente que crié. Confía en ella. Miré a Evelyn, que me estaba mirando con una expresión que no podía leer del todo. Paciente, casi anticipatoria. Estoy lista, dije. Marcus resopló. ¿Lista para la decepción? Victoria se rió. Evelyn las ignoró a ambas. Abrió la carpeta y sacó varios documentos. Podía ver sellos oficiales, estampillas notariales, páginas densas con texto legal. Última voluntad y testamento de Linda Eleanor Mercer, comenzó, actualizado hace 18 meses, atestiguado por mí misma y un notario público del condado de Hartford. La testadora fue evaluada por la doctora Sarah Hammond, una psiquiatra certificada por la Buente y declarada completamente competente para ejecutar este documento. Miró directamente a Marcus. El primer artículo es una carta que la señora Mercer solicitó que leyera en voz alta a todos los presentes. Marcus se movió en su asiento. Hace 18 meses, mamá estaba en medio de la quimioterapia. Hace 18 meses, su juicio estaba comprometido. Anticipé esa preocupación, respondió Evelyn, su tono uniforme.
por lo cual tengo la evaluación escrita de la doctora Hammond confirmando la plena capacidad cognitiva de su madre en el momento de la firma. También tengo documentación en video de la firma misma. Produjo una unidad USB y la puso sobre la mesa. Su madre no quería ambigüedad. Grabó a sí misma explicando cada decisión en este documento. El video dura 32 minutos y está disponible para revisión si alguien desea impugnar su competencia. El teléfono de Victoria había dejado de moverse. Miraba la unidad USB como si pudiera morderla. Eso es... Marcus tragó. Eso es muy minucioso. Tu madre era una mujer minuciosa. Los labios de Evelyn se curvaron ligeramente. Ahora la carta. Levantó una sola página escrita a mano en papel de correspondencia de color crema. Reconocí el papel. Mamá tenía una caja de eso en su escritorio, el tipo caro que usaba para correspondencia importante. A mis hijos, leyó Evelyn, su voz clara y medida. Si están escuchando esta carta, entonces me he ido, y el momento que temía ha llegado. Mi garganta se apretó. Los amo a ambos. Quiero que sepan eso primero, pero el amor no me hace ciega. Marcus se quedó muy quieto. Durante 35 años vi a su padre favorecer a Marcus de maneras que ni siquiera reconocía como favoritismo. Era simplemente como veía el mundo. Los hijos importan, las hijas sirven. No pude cambiarlo. Créanme, lo intenté. Evelyn hizo una pausa, mirándonos. Hay más, dijo, pero tal vez debería continuar después de que todos hayan tenido un momento. Sigue leyendo, dijo Marcus con tensión. Evelyn asintió, y me preparé. Evelyn continuó leyendo, y la voz de mi madre pareció llenar la habitación. Cuando nació Brianna, Robert dijo, tal vez la próxima. Primero, dijo Evelyn sacando un documento de la carpeta. La casa Marcus. Marcus se enderezó. La casa es parte del patrimonio de papá. Siempre estuvo a su nombre. En realidad no lo estaba. Evelyn deslizó el documento sobre la mesa. Hace 5 años sus padres ejecutaron una transferencia de escritura. La propiedad en 127 Maple Drive fue transferida de propiedad conjunta al nombre exclusivo de Linda Mercer. ¿Qué? Marcus agarró el papel, escaneándolo frenéticamente. ¿Eso es por qué? Papá aceptaría eso. Para protección de responsabilidad, su padre enfrentaba una posible demanda de un cliente insatisfecho en ese momento. Mover la casa al nombre de su madre la protegió de cualquier juicio legal contra su negocio. Es una estrategia común de planificación patrimonial. Nunca escuché sobre ninguna demanda. Se resolvió fuera de los tribunales, pero la transferencia de escritura permaneció. Evelyn produjo otro documento. Esta es la escritura registrada de los registros de tierras del condado de Hartford, fechada hace 5 años. La propiedad, valorada actualmente en aproximadamente $650,000, pertenecía exclusivamente a su madre. El rostro de Victoria había adquirido un color extraño. Pero eso significa que su madre tenía plena autoridad para dejársela a quien eligiera. Evelyn me miró. ¿Y te eligió a ti, Brianna? No. Marcus negó la cabeza. No, esto tiene que ser un error. Papá dijo, siempre dijo. Tu padre creía lo que quería creer, dijo la abuela bruscamente. Linda le dijo que la transferencia de escritura era temporal por la demanda. Nunca la transfirió de vuelta, y él nunca verificó. Miré fijamente la escritura. La firma de mi madre en la parte inferior, ordenada y deliberada. La casa donde crecí, la casa donde la cuidé. La casa de la que Marcus me había echado era mía. Había sido mía todo el tiempo. Adicionalmente, continuó Evelyn como si no acabara de detonar una bomba en medio de la habitación, está el asunto del fideicomiso irrevocable. ¿El qué? Marcus parecía que lo habían golpeado. Hace 8 años su madre estableció un fideicomiso irrevocable con Brianna como la única beneficiaria. Un fideicomiso irrevocable, una vez establecido, no puede ser modificado ni disuelto sin el consentimiento del beneficiario. Existe completamente fuera del proceso de sucesión. ¿Hace 8 años? Marcus se volvió hacia la abuela. ¿Tú le diste el dinero? ¿Le diste...? La abuela no se inmutó. Le di dinero a mi hija, que era mío para dar. Lo que hizo con él fue asunto suyo. El fideicomiso fue financiado con un regalo de $400,000 de la señora Whitfield, confirmó Evelyn.
Su madre lo invirtió conservadoramente en fondos indexados durante los últimos 8 años. El valor actual, consultó sus notas, es aproximadamente $1.200.000. Victoria hizo un sonido como si la hubieran golpeado. $1.200.000, repitió Marcus lentamente. Eso es correcto, y debido a que el fideicomiso es irrevocable y fue financiado completamente con el regalo de su abuela, propiedad separada, nunca mezclada con activos matrimoniales, nunca fue parte del patrimonio conjunto de sus padres, siempre ha pertenecido a Brianna. No podía procesar el número. $1.200.000. Mi madre que usaba un reloj Timex y cultivaba sus propios vegetales, me había construido silenciosamente una fortuna mientras pensaba que apenas sobrevivía. Esto es fraude, tartamudeó Marcus. Esto es... Papá no sabía de esto. Nunca habría... El conocimiento de su padre es irrelevante, dijo Evelyn con calma. El fideicomiso se estableció legalmente con fondos que nunca fueron suyos. No tenía reclamo sobre él, y usted tampoco. La unidad USB estaba sobre la mesa, sin tocar. 32 minutos de mi madre explicando por qué había hecho lo que hizo. Hay un activo final, dijo Evelyn. Marcus parecía que podría estar enfermo. El agarre de Victoria en su brazo se había vuelto blanco. Nudillos. Su madre tenía una póliza de seguro de vida con Northwestern Mutual, valorada en $500.000. La beneficiaria fue designada como... Hizo una pausa. Brianna Lynn Mercer, únicamente. ¿Mamá tenía seguro de vida? No lo sabía. No sabía nada de esto. Lo compró hace 12 años, cuando tenías 16. Pagó las primas de su cuenta personal, dinero que su abuela le enviaba anualmente como regalos. Su padre nunca fue un beneficiario nombrado. Pero soy su hijo, dijo Marcus, y había algo desesperado en su voz ahora, algo roto. Soy su primogénito. No puede dejarme nada. No puede. No te dejó nada, señor Mercer. Evelyn sacó una página final. El testamento de su madre especifica que debe recibir sus efectos personales, álbumes de fotografías, su colección de joyas y una carta que escribió específicamente para usted. ¿Una carta? Marcus rió, pero fue hueco. Deja a Brianna millones y recibo una carta. Y las joyas tienen piezas significativas, ofreció Evelyn. No quiero sus joyas. Marcus golpeó su palma sobre la mesa. Victoria saltó. Quiero lo que me prometieron. Quiero lo que gané. ¿Qué ganaste? Hablé antes de poder detenerme. Las palabras salieron en voz baja, pero llenaron la habitación. Visitaste a mamá 3 veces en 2 años, Marcus. 3 veces. Me dijiste que no era más que una carga mientras sostenía su mano durante la quimioterapia. ¿Qué exactamente ganaste? Me miró. Yo le devolví la mirada. Discutamos las cifras totales, dijo Evelyn, y pude escuchar la más mínima satisfacción en su tono profesional. Esto es impugnado. Marcus se levantó tan rápido que su silla casi se vuelca. Estoy impugnando todo esto. Mamá no estaba en su sano juicio. La quimioterapia, la medicación, no pudo haber tomado estas decisiones racionalmente. Evelyn permaneció sentada. Como mencioné, su madre se sometió a una evaluación cognitiva por la doctora Sarah Hammond, una psiquiatra certificada por la Junta, no afiliada con su tratamiento médico. La evaluación concluyó que la señora Mercer era completamente competente y entendía la naturaleza y consecuencias de sus decisiones. Los psiquiatras pueden estar equivocados. Adicionalmente, la firma de su testamento fue grabada en video. Evelyn tocó la unidad USB en ella. Su madre articula claramente sus razones para cada legado. También aborda directamente la posibilidad de que usted pueda impugnar y explica por qué tal impugnación fracasaría. La mandíbula de Marcus trabajaba. Además, continuó Evelyn, el fideicomiso irrevocable y las designaciones de beneficiarios del seguro de vida no están sujetos a impugnaciones testamentarias. Son instrumentos legales independientes que evitan la sucesión por completo. Usted no tiene posición para desafiarlos. Tiene que haber algo. Si desea impugnar el testamento de su padre, puede hacerlo, aunque aconsejaría consultar con su propio abogado sobre los costos versus la recuperación potencial. En cuanto a los arreglos de su madre, la mirada de Evelyn fue nivelada, anticipó sus objeciones. Señor Mercer pasó 8 años asegurándose de que todo fuera hermético. La abuela Eleanor habló. Mi hija no hizo esto por rencor, Marcus. Lo hizo porque sabía, todos sabíamos, que sin protección, Brianna no recibiría nada, y Brianna merecía algo mejor que nada. Marcus se volvió hacia la abuela.
su rostro contorsionado. ¿Le ayudaste a ocultar esto? ¿Me ayudaste a cortarme? Ayudé a proteger a su hija, dijo la abuela, simplemente, lo mismo que haría cualquier madre. Marcus no tuvo respuesta para eso. Victoria se quebró primero. Esto es una locura. Se levantó, su cuidadosa compostura finalmente rompiéndose. Es una enfermera limpia traseros de ancianos para ganarse la vida y recibe 2 millones, mientras ustedes, ¿qué, señora Mercer? Preguntó Evelyn con suavidad. La boca de Victoria se abrió y cerró. Había dicho demasiado y lo sabía. Bueno, están a punto de perder su casa en Greenwich, dijo la buena. Su voz era tranquila, pero cortó a través de la habitación. Pensaron que no sabíamos sobre la inversión fallida de Marcus, la pérdida de $400,000, los avisos de ejecución hipotecaria. Marcus se puso blanco. ¿Cómo? ¿Tú, Linda? Lo sabía, dijo la abuela. Sabía sobre las deudas, los malos negocios, la desesperación. Sabía que estabas contando con esta herencia para rescatarte. Por eso se aseguró de que no pudieras tocar lo que había construido para Brianna. Miré a mi hermano. Realmente lo miré por primera vez en años. El Rolex, el traje Hugo Boss, el BMW en el estacionamiento, todo era andamiaje. Me di cuenta, una fachada construida sobre crédito y promesas y la suposición de que el dinero de nuestros padres siempre estaría allí para atraparlo. Estabas planeando tomar todo, dije lentamente, no porque lo necesitaras, porque te estabas ahogando. No me estoy ahogando, espetó Marcus. Tuve un revés, eso es todo. Un revés temporal que el patrimonio de papá te salvado, terminé. Excepto que el patrimonio no era lo que pensabas que era. Victoria se hundió de nuevo en su silla, el rímel comenzando a mancharse. Pasaste toda tu vida diciéndote que merecías todo, dije, y nunca te detuviste a preguntarte si eso era realmente cierto. Marcus no respondió, no pudo. Quiero detenerme aquí por un momento. Sé que algunos de ustedes están viendo y pensando, ¿por qué Victoria diría eso en voz alta? ¿Por qué revelaría sus problemas financieros frente a todos? La respuesta es miedo. Cuando la cosa con la que has estado contando desaparece, tus instintos de supervivencia toman el control. Dejas de pensar en las apariencias. Si esta historia está resonando con ustedes, presionen ese botón de suscripción, porque casi llegamos al final y hay una cosa más que necesito decirles. Evelyn esperó hasta que la habitación estuvo en silencio de nuevo antes de hablar. Para el registro, dijo, permítanme resumir los activos totales que pasan a Brianna. Consultó sus notas, aunque sospechaba que sabía los números de memoria, del patrimonio de su madre, la propiedad en 127 Maple Drive, valor estimado $650,000, del fideicomiso irrevocable establecido en 2018, $1,200,000, de la póliza de seguro de vida de Northwestern Mutual, $500,000. Levantó la vista. Adicionalmente, del patrimonio de su padre, 30% de activos líquidos restantes, aproximadamente $24,000. La respiración de Victoria se había vuelto superficial. El total, continuó Evelyn, su voz medida y profesional, es aproximadamente $2,374,000. El número flotó en el aire, $2,374,000. Mi madre, que cultivaba vegetales y usaba un reloj Timex y nunca compraba nada que no necesitara, me dejó casi $2,500,000. Marcus hizo un sonido extraño. Estaba agarrando el borde de la mesa, sus nudillos blancos de hueso, su rostro del color de papel viejo. Intentó levantarse, tal vez para protestar, tal vez para irse, y luego sus ojos giraron hacia atrás y se desplomó. Su cabeza golpeó el borde de la mesa en el camino hacia abajo. Victoria gritó. La asistente de Evelyn ya se movía, llamando al 911, verificando su pulso. Me senté congelada, viendo a mi hermano inconsciente en la alforma de una oficina de abogados, derribado por números en una página. Está respirando, informó la asistente. Pulso estable. Probablemente solo se desmayó. La abuela apretó mi mano. Tu madre estaría orgullosa de ti, dijo suavemente. No por el dinero. ¿Por quién te has convertido, a pesar de todo? No pude responder. Todavía estaba tratando de entender. Los paramédicos dijeron que fue síncope, una caída repentina de la presión arterial provocada por el shock. Nada peligroso, solo la forma del cuerpo de procesar lo que su mente no podía aceptar. Vendaron el pequeño corte en su frente y recomendaron que viera a su médico, pero rechazó el transporte. 20 minutos después de colapsar, Marcus estaba de vuelta en su silla, pálido e inestable. Victoria revoloteando sobre él como si pudiera romperse me minó. «Lo sabías», dijo con voz ronca. «Sabías todo esto».
No lo sabía, lo decía en serio. No hasta hace unos días, e incluso entonces no sabía cuánto. Pero sospechaste. Te sentaste aquí viéndote toda inocente y sospechaste. Sabía que mamá me amaba. Mantuve mi voz uniforme. Eso es todo lo que sabía con certeza. Su risa fue amarga, rota, y yo, no me amaba. Creo que te amaba, dije lentamente. Creo que amaba en quien podías haberte convertido, pero también vio en quién elegiste convertirte. La mano de Victoria se apretó en su hombro. Marcus, deberíamos irnos. Necesitamos averiguar. ¿Averiguar qué? Su voz se quebró. ¿Cómo pagar nuestra hipoteca? ¿Cómo decirle al banco que no vamos a recibir nada? Me miró con algo que podría haber sido desesperación. Brianna, tienes que ayudarme. Somos familia. Las palabras quedaron allí. Familia. 3 visitas en 2 años. Solo estás muerta a espera. Disfruta ser indigente, Marcus, dije. Me echaste de mi propia casa antes de que las flores de nuestra madre se marchitaran. Me dijiste que no era más que una carga. Intentaste que firmara renunciando a todo por $10,000. Me levanté. No voy a pretender que eso no sucedió. Tienes que entender, dijo Marcus, su voz elevándose. Estaba estresado. Las inversiones, la presión. No quise decir la mitad de lo que dije. Entonces, ¿quién eres, Marcus? Pregunté en voz baja. Porque te he conocido durante 28 años y nunca he visto evidencia de nadie diferente. Se estremeció. No voy a dejar que mi hermano se quede sin hogar, dije. No soy cruel, pero tampoco voy a rescatarte de decisiones que tomaste mientras me tratabas como si no valiera nada. Entonces, ¿qué? ¿Simplemente te vas con millones y no recibo nada? Recibes exactamente lo que ganaste. Recogí mi bolsa. La misma bolsa de cuero gastada que había llevado a través de la escuela de enfermería, a través de 2 años de turnos nocturnos, a través de cada momento en que mi familia me descartó. Recibes las consecuencias de tus elecciones, de la misma manera en que finalmente estoy recibiendo las consecuencias de las mías. Victoria comenzó a hablar, pero levanté mi mano. Si quieres contactarme, puedes hacerlo a través de Evelyn, pero cualquier relación personal entre nosotros, miré a mi hermano, este hombre con el que crecí, que sostuvo mi mano en nuestro primer día de escuela, que se convirtió en alguien que apenas reconocía. Eso va a tomar tiempo, mucho tiempo, y honestamente no sé si alguna vez llegaremos allí. Brianna, no estoy haciendo esto para lastimarte. Mi voz estaba firme. Lo estoy haciendo porque finalmente entiendo algo que mamá trató de enseñarme. No tengo que aceptar un trato que no le daría a alguien más. Caminé hacia la puerta. Mamá te amaba, dije por encima de mi hombro, pero me amó lo suficiente como para protegerme de ti. Esa es la diferencia. No esperé su respuesta. La abuela me siguió al pasillo. Espera, dijo, agarrando mi brazo. Tengo algo para ti. Metió la mano en su bolso y sacó una pequeña caja de terciopelo azul marino gastada, suave en las esquinas. Tu madre quería que tuvieras esto. Me pidió que te lo diera después de la lectura. Dentro estaba su anillo de zafiro, el que la abuela había usado desde que tengo memoria, el que había admirado desde que era una niña pequeña. Abuela, no puedo. Esto es tuyo. Era mío, corrigió suavemente. Se lo di a tu madre el día de su boda y me lo devolvió cuando supo que se estaba muriendo para que pudiera dártelo cuando fuera el momento correcto. Lo deslicé en mi dedo. Encajó perfectamente. Hay algo más que deberías saber, dijo la abuela. Algo que ni siquiera tu madre puso en el testamento. Levanté la vista. Linda quería dejar a tu padre hace años, antes de que nacieras, pero luego quedó embarazada de Marcus y se quedó. Se quedó por ustedes, niños. Nunca lo supe. Nadie lo supo. Hizo lo mejor de ello, pero siempre lamentó que no pudiera darte una infancia diferente. Los ojos de la abuela estaban brillantes con lágrimas no derramadas. El fideicomiso, el seguro, todo fue su manera de darte la libertad que nunca tuvo, la libertad de alejarte de personas que no te valoran. La abracé. Esta pequeña mujer que había ayudado a mi madre a planear durante 8 años para darme un futuro. Gracias, susurré. No me agradezcas, dijo. Solo vive bien. Eso es todo lo que tu madre siempre quiso. Detrás de nosotros, escuché a Marcus y Victoria finalmente irse, sus voces bajas y tensas. No miré atrás.
Un mes después, me senté en la oficina de una asesora financiera en Hartford, alguien que Evelyn había recomendado, una mujer con 20 años de experiencia y sin interés en enriquecerse a costa de mi inexperiencia. Aquí está mi recomendación, dijo deslizando un documento sobre el escritorio. Mantenemos el fideicomiso invertido. Retiramos solo lo que necesitas para gastos de vida. El seguro de vida va a una cuenta de ahorros de alto rendimiento para emergencias y oportunidades. Pagamos tus préstamos estudiantiles de inmediato. Eso es unos 42,000, y sigues trabajando. Seguir trabajando, esperaba que sugiriera que me retirara, viajara, hiciera algo extravagante. Amas tu trabajo, dijo simplemente. El dinero no debería cambiar quién eres, solo debería darte opciones. Así que fue así como lo hice. Pagué mis préstamos, una deuda que había estado reduciendo durante 6 años, desaparecida en una sola transacción. Mantuve mi posición en Maplewood, ahora que no necesitaba el diferencial nocturno. Me quedé con Diane otro mes mientras descubría qué hacer con la casa. Porque la casa era complicada. Era donde había cuidado a mamá, donde me habían echado como basura, donde Marcus y Victoria habían bebido vino mientras mis pertenencias se empapaban bajo la lluvia. También era el lugar donde mamá había cultivado su jardín de lavanda, donde me arropaba por las noches, donde se había reunido silenciosamente con abogados y construido un futuro que nunca supe que existía. No estaba lista para vivir allí todavía, pero tampoco estaba lista para venderla. Alquívala, sugirió Diane una noche. Deja que se pague a sí misma mientras te das cuenta. No haya prisa. Tenía razón. Por primera vez en mi vida, no había prisa. Ahora tenía tiempo. Mamá me había dado eso. 3 meses después de la lectura, la abuela me llamó con noticias. Marcus tuvo que vender la casa de Greenwich, dijo. Victoria solicitó el divorcio la semana pasada. Estaba en el trabajo, en mi descanso, sentada en la misma escalera donde había aprendido que nuestros padres habían muerto. Extraño cómo los lugares acumulan momentos. ¿Cómo lo sabes? Su listado apareció en Zillow, y el Instagram de Victoria es muy revelador. El tono de la abuela era seco. Ya se está rebrandeando como una sobreviviente de abuso financiero narcisista. Cita directa. Casi me reí, casi. Está bien, define bien. La abuela suspiró. Está viviendo en un apartamento en Bridgeport, todavía trabajando en bienes raíces, pero no en su antigua firma. No creo que nadie lo esté invitando a las fiestas de cocktails de Greenwich. La versión de mí de hace 3 meses podría haber sentido algo de satisfacción. La nueva versión, la que había tenido tiempo para procesar, para llorar, para sanar, solo se sentía cansada. No le deseo ningún daño, dije. Lo sé, no lo haces. Esa es la diferencia entre tú y él. Mamá sabía sobre las deudas, los problemas financieros, lo sospechaba. Eso es por parte porque hizo lo que hizo. Sabía que si había dinero disponible, Marcus encontraría la manera de tomarlo. No porque sea malo, sino porque fue criado para creer que se le debía. Pensé en mi hermano, solo en un apartamento de Bridgeport, su esposa Ida, su estilo de vida colapsado. Pensé en el niño que solía perseguirme por el patio, que me dejaba montar en sus hombros en los desfiles. No sabía dónde se había ido ese niño, pero sabía que no podía salvarlo. Voy a la casa este fin de semana, le dije a la abuela. Primera vez en todo. ¿Quieres compañía? Sí, creo que sí. El jardín de lavanda había sobrevivido el invierno. No todo. Algunas de las plantas se habían vuelto marrones y quebrantizas. Pero ahí, a la luz del sol de principios de abril, pude ver nuevos brotes verdes empujando a través del suelo. Vida obstinada y persistente, negándose a rendirse. La abuela estaba a mi lado, su brazo enlazado con el mío. Plantó este jardín el año que naciste, dijo. ¿Lo sabías? No lo sabía. Siempre había asumido que era solo algo que mamá disfrutaba, no algo con significado. Dijo que la lavanda era para protección, para purificación. Quería que cosas buenas crecieran a tu alrededor. Caminé a través de la puerta trasera. Mi llave funcionaba perfectamente. Había cambiado las cerraduras hace semanas, y me paré en la cocina donde había hecho innumerables tazas de té para mamá, donde había sostenido su mano a través de la náusea y el miedo. La casa estaba en silencio. Marcus la había dejado relativamente limpia cuando se mudó, ya sea por algún remanente de vergüenza o porque había estado demasiado apurado para destrozarla.
Las cosas de mamá estaban aquí, sus tarjetas de recetas en el dragón, sus gafas de lectura en la mesita de noche, su bata colgando en el armario. Fui a su habitación y me senté en el borde de la cama. En la mesita de noche había un álbum pequeño que nunca había visto. Antes, fotografías mías desde la infancia hasta la adultez, primeros pasos, primer día de escuela, graduación de enfermería. Cada hito que había presenciado. En la primera página, con su cuidadosa letra, para mi niña más valiente. La abuela se sentó a mi lado. Pasó semanas armando eso, dijo, durante la quimioterapia, cuando no podía dormir. Dijo que era su manera de contar las cosas buenas. Sostuve el álbum a mi pecho.